¿Qué más ha habido? Buenos días. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. El descubrimiento que maldijo al mundo. Archivos secretos del Vaticano, Roma. 14 de marzo de 2024, 2:47 am. Dr. Mateo Restrepo llevaba 11 años trabajando como archivista en los archivos secretos cuando encontró el documento que cambiaría todo. No debería estar ahí, no debería existir, pero estaba. Carpeta de cuero negro sin marcas, cerrada con sello de lacre que mostraba símbolo extraño, serpiente enrollada en cruz. Dentro del sello, inscripción en latín, Pactum Diabolicum. Mateo había visto miles de documentos antiguos, correspondencia papal, inquisiciones, cruzadas, pero esto era diferente. Esto estaba oculto en sección que ni siquiera aparecía en catálogos oficiales, sección que descubrió por accidente cuando estante colapsó revelando puerta falsa detrás, puerta que llevaba a habitación pequeña, sin ventanas, sin electricidad, solo polvo y secretos enterrados durante 31 años. Rompió el sello con manos temblorosas. Primera página era carta manuscrita en español, letra elegante pero temblorosa, fechada 15 de octubre de 1993. Su Santidad Juan Pablo II, me dirijo a usted como hombre condenado buscando no redención sino transacción. No pido perdón, no merezco perdón, pero tengo información que puede salvar a Colombia del colapso total, y tengo propuesta que beneficia a la Iglesia de maneras que ni siquiera imagina. No ofrezco mi alma, ya está perdida, ofrezco mi imperio, mis rutas, mis conexiones, todo, a cambio de una cosa, que la Iglesia use ese poder para reconstruir lo que yo destruí, no en mi nombre, nunca en mi nombre, sino en nombre de Dios que abandoné hace mucho. Sé que esto es herejía, pero herejía de hombre desesperado que finalmente entiende que su guerra no puede ganarse con balas, solo con acto final de rendición estratégica. Espero su respuesta, aunque sospecho que ya sabe mi respuesta antes de que yo termine de escribir esto. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mateo sintió que piso desaparecía bajo sus pies. Pablo Escobar había contactado al Papa, había habido negociación, la Iglesia había aceptado. Siguiente documento respondía a esas preguntas, y la respuesta era más aterradora de lo que nadie podría imaginar. Hermano Pablo, su propuesta ha sido considerada por el Consejo Secreto. Aceptamos bajo estas condiciones exactas. Mateo leyó 47 páginas de acuerdo imposible. Acuerdo que nunca debió existir. Acuerdo que, si se hacía público, destruiría gobiernos, iglesias y la memoria de hombre más odiado de Colombia. Porque resulta que Pablo Escobar no murió como criminal perseguido. Murió como operativo del Vaticano ejecutando misión final que salvó Colombia y condenó su alma para siempre. Esta es la historia del pacto más oscuro jamás firmado, del archivo que 3 organizaciones matarían por mantener enterrado. De verdad que Mateo Restrepo tiene 72 horas para revelar antes de que lo silencien permanentemente. El archivista que sabía demasiado. Dr. Mateo Restrepo tenía 34 años, colombiano nacido en Bogotá, doctor en Historia Medieval de Universidad de Cambridge, especializado en documentos del Vaticano del siglo XVI. Trabajaba en archivos secretos desde 2013 catalogando correspondencia de Inquisición española. Era trabajo aburrido para la mayoría, pero Mateo amaba el silencio de archivos antiguos, el olor de papel envejecido, la sensación de tocar historia real. Los documentos no mienten, le decía a su esposa Ana por videollamada desde Roma. La gente miente, los gobiernos mienten, pero papel viejo siempre dice verdad, aunque esa verdad esté enterrada durante siglos. Suena solitario, es pacífico, nadie me molesta aquí abajo. Los archivos secretos del Vaticano no eran realmente secretos en sentido conspirador, simplemente privados en latín, 85 kilómetros distantes, 35.000 volúmenes de catálogos, 12 siglos de documentos, pero había secciones que sí eran secretas, verdaderamente secretas. Sección Omega, sección donde Mateo no tenía permiso de entrar, sección que ni siquiera aparecía en mapas oficiales de archivos. 14 de marzo de 2024. Mateo trabajaba catalogando bulas papales de 120 cuando escuchó crujido extraño. Miró hacia estante a su derecha, madera vieja cediendo. 20 segundos después, estante completo colapsó con estruendo que resonó en silencio de bóvedas. Mierda. Corrió a revisar daño. Libros esparcidos. Polvo en todas partes. Pero algo más. Pared detrás del estante no era pared sólida. Era puerta. Puerta falsa pintada para parecer pared de piedra. Ahora visible porque estante que la ocultaba había caído. Mateo miró alrededor. Nadie. Archivos cerraban a las 6 p.m. Eran 2:30 am, y él tenía permiso especial para trabajar de noche en proyecto urgente. No debería entrar. Esto es área prohibida. Pero curiosidad era más fuerte que miedo. Empujó puerta suavemente. Chirriaba. Daba a pasillo estrecho de 3 metros que terminaba en habitación pequeña. Habitación no tenía electricidad, solo luz de su linterna. Aire estaba viciado, como si nadie hubiera respirado ahí en décadas.
En centro de habitación, mesa de madera, sobremesa, caja metálica cerrada con candado oxidado. Y en pared, inscripción en latín, Hic yacent secreta cae Deus dimisit. Aquí yacen secretos que Dios permitió. Mateo sintió escalofríos. Encontró barra de metal entre escombros y forzó candado. Se rompió fácilmente. Abrió caja. Dentro había solo una carpeta. Cuero negro. Sello de lacre con símbolo extraño. Y palabras que heló su sangre. Pactum Diabolicum. 1993. Año en que Pablo Escobar murió. Manos de Mateo temblaban cuando rompió sello. Y comenzó a leer documento que destruiría todo lo que creía saber sobre muerte de Escobar. La carta que nunca debió escribirse. Primera carta. Manuscrita. Español perfecto con acento paisa notable incluso en escritura. Roma. Su Santidad Juan Pablo II. Me dirijo a usted en momento de desesperación final. No como católico. Dejé de ser católico hace años cuando tomé primera vida. Sino como hombre que finalmente entiende que perdió guerra antes de que empezara. Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Usted sabe quién soy. Todo mundo sabe. El narcotraficante. El terrorista. El asesino de miles. El enemigo de Dios. Pero lo que no saben es esto. Colombia está al borde de colapso total. No por mi causa solamente. Sino por lo que vendrá después de mí. Los carteles no van a desaparecer cuando yo muera. Van a multiplicarse. Van a ser peores. Van a destruir país completamente. Gobierno colombiano es débil. Está corrompido hasta médula. DEA americana solo quiere victoria simbólica. Mi cabeza en bandeja. Pero después de mi muerte, todo empeorará. He pasado últimas semanas en reflexión. Sé que voy a morir pronto. Cuestión de días o semanas. Bloque de búsqueda está cerca. Los Pepes están más cerca. No tengo salida. Pero tengo algo que nadie más tiene. Información completa sobre estructura del narcotráfico en Colombia, Perú, Bolivia, México, Estados Unidos. Rutas, nombres, cuentas bancarias, políticos comprados, policías en nómina, jueces corruptos. Todo. Si muero sin revelar esto, esa información muere conmigo. Y caos continuará otros 30 años. Pero si la Iglesia toma esa información, si la Iglesia usa ese conocimiento estratégicamente, puede desmantelar carteles desde adentro, no con violencia, con inteligencia, con influencia, con poder que solo Vaticano tiene. Mi propuesta es simple y herética. 1. Yo entrego toda información, mapas completos de imperio, 47 páginas de documentos, nombres de 1.200.000 personas involucradas en tráfico. 2. Iglesia usa esa información para infiltrar carteles, para convertir narcotraficantes, para redirigir dinero sucio hacia obras de caridad real. 3. Yo muero como criminal perseguido. Mundo nunca sabe de este acuerdo. Soy villano. Soy demonio. Eso no cambia. 4. Pero Colombia se salva. No inmediatamente. Pero en 10, 20 años, el plan funciona. No pido perdón. No merezco perdón. No pido que mi nombre sea limpiado. Merece estar manchado. Solo pido que mi último acto en esta tierra sea algo que valga la pena. Algo que compense aunque sea fracción de daño que causé. Sé que esto es locura. Sé que Iglesia nunca debería negociar con demonio. Pero también sé que Dios usa incluso demonios para sus propósitos cuando es necesario. No usó Judas para crucifixión. No usó Faraón para éxodo. ¿No puede usar a Pablo Escobar para salvar Colombia? Espero respuesta. Aunque sospecho que ya decidieron antes de leer esto. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Si aceptan, envíen mensajero con palabra clave, Lázaro. Sabré que es legítimo. Mateo dejó carta sobre mesa con manos que no podía controlar. Respiraba con dificultad. Esto no puede ser real. Pablo Escobar no pudo haber escrito esto. No pudo haber contactado al Papa. Pero letra era auténtica. Papel era correcto para época. Y lo más importante, siguiente documento era respuesta oficial del Vaticano. En papel con sello papal. Firmado por Cardenal Sodano, secretario de Estado del Vaticano en 19... Hermano Pablo, tu carta llegó a manos correctas a través de canales discretos que existen para situaciones exactamente como esta. El Consejo Secreto, formado por 5 cardenales de confianza absoluta, ha considerado tu propuesta durante 72 horas de oración, debate y agonía moral. Conclusión es compleja. Tu propuesta es herética, es escandalosa, es contraria a todo lo que Iglesia representa públicamente, pero también es estratégicamente brillante y potencialmente salvadora para Colombia. Después de consultar con su Santidad Juan Pablo II, quien rezó toda la noche pidiendo guía divina, hemos llegado a decisión que probablemente condenará nuestras almas tanto como la tuya. Aceptamos. Pero bajo estas condiciones exactas e innegociables. Entrega total. Entregarás 100% de información, sin omisiones, sin mentiras. Todo verificable. Muerte pública. Morirás como criminal. Mundo nunca sabrá de este acuerdo. Tu memoria seguirá siendo de villano. No hay redención pública. Operación Fantasma. Crearemos operación secreta llamada Operación Lázaro. 5 agentes de Iglesia, sacerdotes entrenados en inteligencia, usarán tu información para infiltrar carteles durante próximos 20 años. Dinero sucio.
Parte del dinero decomisado será redirigido a través de fundaciones de iglesia para obras sociales en Colombia. Lavado divino de dinero del diablo. Tu familia. Protegeremos a tu esposa e hijos, discreta pero efectivamente. No por ti, sino porque son inocentes de tus crímenes. Silencio eterno. Este documento y todos los relacionados serán archivados en sección Omega, sellados durante mínimo 50 años, probablemente 100, tal vez para siempre. Tu alma, no podemos prometerte salvación, solo Dios juzga, pero rezaremos por ti, aunque esas oraciones probablemente sean inútiles. Si aceptas estos términos, envía confirmación con mensajero de confianza usando palabra, resurrección. Operación comenzará inmediatamente. Tiempo es esencial. Cada día que pasa más personas mueren. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque lo que estamos a punto de hacer probablemente es pecado imperdonable, pero si salva miles de vidas, tal vez Dios entienda, o tal vez nos condene a todos al infierno junto contigo. Angelo Sodano, Secretario de Estado, Vaticano, 20 de octubre de 1993. Mateo sintió que habitación giraba. Esto era real. Pablo Escobar había hecho pacto con Vaticano, y Vaticano había aceptado, pero eso era solo comienzo. Había 47 páginas más de documentos, y cada página era más aterradora que anterior. La operación que salvó a Colombia. Mateo leyó siguiente documento. Operación Lázaro. Protocolo secreto. Era plan detallado de 23 páginas escrito por estrategas del Vaticano. Plan para usar información de Escobar para desmantelar carteles desde adentro. Fase 1 1994. Infiltración. 5 sacerdotes jesuitas con entrenamiento en inteligencia serán insertados en comunidades controladas por carteles. Usando información de Escobar, identificarán operadores clave. Objetivo, no arrestar, sino convertir. Metodología, confesión, consejería espiritual. Oferta de redención genuina. Fase 2, 1999 a 2003. Conversión masiva. Narcotraficantes convertidos trabajarán como agentes dobles. No para gobierno, sino para iglesia. Redirigirán recursos hacia obras de caridad. Sabotearán operaciones más violentas desde adentro sin levantar sospechas. Fase 3, 2004 a 2013. Transformación social. Dinero decomisado y redirigido financiará 200 escuelas en zonas de conflicto, 50 hospitales en áreas olvidadas por gobierno, programas de rehabilitación para sicarios jóvenes, becas universitarias completas para hijos de narcotraficantes arrepentidos. Objetivo final. Para año 2020, reducir poder de carteles en 60% sin guerra frontal sangrienta, mediante conversión espiritual estratégica y redención dirigida. Mateo sintió náuseas. Esto era brillante y diabólico al mismo tiempo. ¿Pero había funcionado realmente? Siguiente documento respondía a esa pregunta crucial. Informe de progreso, 2003, 10 años de operación. Operación Lázaro ha superado todas las expectativas iniciales. 127 narcotraficantes convertidos genuinamente a través de programa. 43 actualmente trabajando como agentes dobles para la iglesia. Violencia relacionada con drogas reducida 34% en zonas objetivo específicas. 89 sicarios jóvenes rehabilitados exitosamente. Y ahora ciudadanos productivos. Costos humanos y morales. 2 sacerdotes agentes asesinados brutalmente cuando fueron descubiertos por carteles. 3 cardenales del Consejo Secreto sufriendo crisis de conciencia severa requiriendo intervención psicológica. Corrupción moral profunda de iglesia al adoptar métodos de espionaje y manipulación. Riesgo constante y creciente de exposición pública catastrófica. Pero había algo más en documento. Algo que hizo que Mateo dejara completamente de respirar por varios segundos. Complicación imprevista crítica. Pablo Escobar entregó toda la información prometida como acordado, pero también incluyó secretamente bomba de tiempo en los documentos. Evidencia fotográfica y documentación bancaria irrefutable de que 3 obispos colombianos de alto rango estaban en nómina directa de carteles desde 1985. Si Operación Lázaro alguna vez falla completamente o es expuesta públicamente, esa información explosiva será liberada automáticamente mediante sistema sofisticado de hombre muerto que Escobar configuró meticulosamente antes de su muerte. Vaticano está siendo chantajeado póstumamente por el mismo hombre que supuestamente estaba cooperando de buena fe. ¿Fue el pacto genuinamente espiritual? ¿O Pablo Escobar simplemente nos manipuló para asegurar que Iglesia nunca podría traicionarlo sin autodestruirse completamente en el proceso? La verdad prohibida. Mateo siguió leyendo. Carta de Juan Pablo II a Cardenal Sodano, fechada 25 de noviembre de 1993. Abandono. Pablo Escobar ya es alma condenada que Dios permite usar. Como Judas, como Caifás. Pero tengo miedo de que al hacer pacto con demonio nos hayamos convertido en demonios. Continúa operación. Si falla culpa es mía. Juan Pablo II. Mateo lloró. El Papa había autorizado espionaje usando información de narcotraficante, sabiendo que era pecado. Documento final era peor. Protocolo de contingencia. En caso de exposición. Si documentos son descubiertos, negación total. Eliminación de evidencia.
silenciamiento, primero dinero, segundo amenazas, tercero intervención final, monitoreo de testigos permanente. Mateo entendió, estaba en lista para eliminar, miró reloj, 4:37 am, 12 horas antes de descubrimiento, fotografió todo, 80 y 47 fotos, subió a nube, envió a 3 periodistas, si algo me pasa publiquen, salió calmadamente, pero cámaras habían grabado todo. Craite 72 horas de terror. King llamó a Ana, encontré algo peligroso, si no llamo en 72 horas, publica archivo, me asustas, debería, 11:30 am, golpes, 2 hombres en trajes, seguridad Vaticano, abra, ¿quiénes son? Necesitamos documentos que fotografió, no sé de qué hablan, voz mayor, soy Cardenal Becciu, abra, ahora, Mateo abrió, Becciu entró, descubrió archivo que no debía existir, archivo que 3 papas sellaron, Escobar hizo pacto con Vaticano, versión simplificada, 1993, Colombia colapsaba, Escobar ofreció información, aceptamos, funcionó, hospitales, escuelas, vidas salvadas, ¿a qué costo? Integridad moral, pero a veces todas opciones son pecado, hombre abrió maletín, 500.000 euros, tome, borre fotos, firme confidencialidad, y si no, declaramos falsificación, pierde todo, nadie creerá, y periodistas, recibirán visitas, chantaje, protección, ¿vale destruir todo por curiosidad? Mateo 24 horas para decidir, tiene 12, la decisión, Mateo investigó, operación había funcionado, 1094 Boudrous 1013, violencia 47%, 27 convertidos, 340 millones redirigidos, si publico, destruyo operación que salvó miles, pero Vaticano había mentido, 11:45 pm, llamó Ana, publica mitad, omite nombres activos, solo verdad esencial, 16 de marzo, artículo, el pacto secreto, cómo Pablo Escobar y el Vaticano salvaron Colombia, mundo explotó, escándalo, Vaticano, falsificación, pero verificado, Colombia, sin conocimiento, víctimas, insulto, testimonios, Padre Torres, fui parte, convertí 23, Sofía, me rehabilitaron, 3 hijos, Juan Pablo Escobar, tal vez hubo redención, ONU debate, Dawkins, inaceptable, Tutu, Jesús no haría, Petro, salvó Colombia, sin consenso, epílogo, septiembre 2024, Papa Francisco, operación existió, fue pecado, funcionó, 823 vidas salvadas, pido perdón, valió pena, Dios juzgará, Mateo perdió trabajo, ganó Pulitzer, Becciu destituido, operación desmantelada oficialmente, red continúa, alma de Pablo sabe, último acto mejor, no suficiente salvarlo, suficiente salvar Colombia, Pablo Escobar historias, ¿puede pacto con diablo salvar nación? Iglesia puede comprometer moral por bien mayor, ¿dónde está línea entre pragmatismo divino y corrupción total? Exploramos verdades incómodas sobre Pablo Escobar que nadie quiere contar pero todos necesitan escuchar. Suscríbete para historias que desafían todo sobre bien, mal y precio de salvación. Fin. Si fueras Juan Pablo II, habrías aceptado pacto, si fueras Mateo, habrías publicado. Comenta.